la Unidad de Comunicación Digital de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca tiene el agrado de presentar Aula Libre, Educación sin Fronteras, un programa sobre educación superior, investigación e interacción. Estás escuchando Aula Libre. Un saludo muy cordial, estimada audiencia de Radio San Francisco Javier Online. Mi nombre es Richard Matienzo López y en esta nueva gestión damos inicio a una nueva edición de este programa llamado Aula Libre, un espacio para conversar y para debatir sobre academia. En esta oportunidad tengo la grata presencia de contar con un amigo, un colega nuestro de la San Francisco Javier. Hablo del doctor Rodolfo Mérida Rendón. Él es docente de las carreras de Derecho y Ciencias de la Comunicación Social y en esta oportunidad lo hemos invitado para poder hablar, poder comentar acerca de una especialidad que tenemos en el ámbito de la comunicación, como es la comunicación organizacional o institucional. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a esta Aula Libre. Buenas tardes a los oyentes de este importante medio de comunicación. Una satisfacción empezar la gestión 2018 con un análisis de una temática tan importante como es la comunicación institucional, que desde hace algunos años ha cobrado notoriedad e importancia en el país. Cuando la gente escucha hablar de la palabra comunicación, generalmente lo asocia con lo que son los medios de comunicación. Hablamos de la radio, la prensa, la televisión, tal vez ahora el internet, pero no sabe que más allá de trabajo en los medios masivos, existen otras áreas, otras especialidades en las que un comunicador puede desenvolverse, y una de estas es la comunicación institucional. Usted es uno de los precursores de esta rama en lo que es la ciudad de Sucre. Quisiera que pueda comentar con nuestra audiencia cómo ha iniciado su trabajo, más propiamente dicho, en el órgano judicial, otrora Poder Judicial de Bolivia. Muchísimas gracias por este comentario. Sin lugar a dudas que la comunicación institucional empieza a surgir de una manera más precisa, de una manera más concreta, y yo creo en la década del 80. Las instituciones en Sucre y en el país tenían siempre personas vinculadas a la comunicación social, pero de una formación empírica. Más aún cuando en esa época la carrera de comunicación social de San Francisco Javier aún no existía. De tal manera que el trabajo en estas instituciones, en las empresas, era una función delegada. Vale decir, el profesional o la persona que laboraba, que trabajaba en una institución o en una empresa, cumplía otras tareas y adicionalmente se le daba la responsabilidad de cumplir con la labor comunicacional. Pero aquí vale la pena destacar un hecho importante. El nuevo perfil del profesional comunicador social que está sacando ahora la carrera de comunicación social de San Francisco Javier al mercado tiene este nuevo enfoque. Ya no se trata solamente de hablar de radio, prensa y televisión. Vemos ahora que muchos comunicadores sociales asumen el trabajo empresarial y se convierten en productores para radio, para televisión, y tienen sus propias empresas vinculadas a la propaganda y a la publicidad. Pero un aspecto que me corresponde ahora comentar es el relativo a la comunicación institucional. Yo diría que este es el rubro que en este momento reconoce de mejor manera el trabajo intelectual del comunicador social. Las instituciones en el Estado boliviano, háblese de órganos de poder como el Ministerio de Comunicación en el Ejecutivo y los departamentos o gerencias de comunicación en los órganos legislativo, electoral y judicial, son los que mejor reconocen el trabajo del comunicador social. Entonces, con esa breve introducción y destacando la importancia que tiene la comunicación social para las instituciones y para las empresas, debo señalar que sí, con satisfacción, en la década del 80, propiamente en 1988, yo fui invitado por el
entonces presidente de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Edgar Oblitas Fernández, a formar parte de su equipo y trabajar con él en esta institución. Meses después, por la formación como comunicador social, yo me inicié muy joven en la comunicación social en diferentes medios masivos de comunicación, y por mi formación como abogado, este presidente confió en mi persona y bajo su dirección logramos crear la Dirección del Ceremonial, Relaciones Públicas y Prensa, como se llamó la primera institución de la comunicación institucional en el Poder Judicial. Esto data de el año, doctor. 1988. Antes de que se funde la carrera en San Francisco Javier. Antes de que se funde la carrera, veíamos, por ejemplo, en la prefectura, en la alcaldía, personas que se ocupaban de esta labor, pero como reitero, era una función delegada. Eran los clásicos gabinetes de prensa que otrora se llamaban, más o menos. Tenían esa denominación de gabinetes de prensa, eran responsables de relaciones públicas, veían el tema de relaciones humanas, pero no se había visualizado la necesidad de contar con un departamento de comunicación social con profesionales expertos entendidos en la materia. Entonces, hasta esa época, por ejemplo, ¿quién cumplía esa tarea comunicacional en la excelentísima Corte Suprema? Y ocurría que esta tarea la cumplía el secretario de Cámara de la Sala Plena de la excelentísima Corte Suprema, hoy Tribunal Supremo de Justicia, pero distraía su tiempo porque, al margen de cumplir tareas de relacionamiento público, de elaboración de alguna pequeña estrategia para manejar la comunicación, él estaba abocado al trabajo arduo de la Secretaría de Cámara, por tanto, distraía su tiempo en otras actividades y no en la tarea principal. ¿Fue difícil iniciar esta actividad en una institución tan grande y todavía con una mentalidad en las autoridades o en las personas no muy, podríamos decir, relacionada a lo que es este campo? Sí, por supuesto, tanto en lo interno como en lo externo no fue fácil. Veamos, en lo interno se crea la Dirección de Comunicación Social, primero con un nivel salarial que no era el que correspondía a un profesional, sino a un personal de apoyo como un auxiliar o un secretario. Por otro lado, los que desempeñaban esta función de auxiliar o secretario criticaban y siempre decían, pero no es importante esa tarea, las tareas que nosotros cumplimos como profesionales en esta labor que desarrollamos es mucho más importante. Y con el tiempo esas susceptibilidades se fueron acrecentando porque nuestra participación y nuestro rol fue hacer que se dignifique la labor del comunicador social, del profesional de la comunicación, como en adelante pudimos lograr. Por otro lado, los medios de comunicación sí veían como algo positivo, veían como algo que permitía a los medios masivos de comunicación como la radio, la prensa, la televisión, contar por primera vez con alguna información un tanto más procesada, porque no era lo mismo que la Sala Plena del Tribunal Supremo dicte un auto supremo y se entregue, por decir así, en bruto todo el auto supremo a un comunicador social, y este tenía, para hacer un resumen, tenía 10 o 15 hojas de un auto supremo, lo propio un vocal o un juez. En cambio, ya la presencia de un comunicador social permitía elaborar boletines de prensa, realizar resúmenes de esas sentencias, de esos autos de vista, de esos autos supremos, y empezaba también a existir un periodismo especializado en una temática importante que era parte de la comunicación institucional. Según su experiencia como docente titular de la materia de comunicación institucional, ¿cuál debería ser el perfil que debe tener un comunicador institucional y que sea pues de la talla para poder trabajar en cualquier organización? Yo creo que esta es una pregunta muy importante y un reto fundamental para todos los estudiantes de la carrera de comunicación social. La persona que quiere dedicarse
al periodismo dentro de las ramas de la prensa, tendrá que tener especialidad y tendrá que manejar muy bien la redacción, el estilo. El comunicador social que va a laborar en una radioemisora tendrá que preocuparse en la materia de radio y sobre todo en el taller de radio de manejar adecuadamente lo que es la radiodifusión y lo propio en la especialidad de televisión. Sin embargo, el perfil para un comunicador social que va a laborar, que va a trabajar en una institución o una empresa, es un perfil amplio, un perfil integral, un perfil holístico, porque debe dominar absolutamente todo. Este profesional de la comunicación social, que estará en algunos casos como director, en otros como gerente, en otros como ministro de comunicación, o como jefe o como responsable de un departamento de comunicación, contará, si la institución así lo permite en el orden presupuestario, contará con otros profesionales que coadyuven en su labor, tanto en lo que es la comunicación interna como es la comunicación externa. Pero en algunos casos tendrá él solo que cumplir estas tareas. Por ello es que el rol de un periodista, de un comunicador social que va a trabajar en una institución debe ser integral, debe ser de un conocimiento total de todas las disciplinas que aprende a lo largo de los 4 años de formación en la carrera de comunicación social. Todo le va a servir y sin lugar a dudas, si tiene este conocimiento y estas habilidades y capacidades, tendrá éxito en el desempeño de sus funciones. La institución, organización o empresa, ¿en qué medida o en qué manera se beneficia con la presencia de una dirección, de un departamento de comunicación? Muchas veces no se le da la importancia, pero según su apreciación, ¿cuál es el beneficio que reciben a cambio? Para mí es una gran inversión la que hace una institución o una empresa si los líderes de esta institución saben aprovechar a cabalidad o saben exigir a los profesionales de la comunicación. No olvidemos que hoy en día todo pasa por el proceso de comunicación e información, y quien tiene y sabe y procesa una adecuada información tiene pues un poder muy grande en sus manos. De tal manera que es un gran beneficio en la medida en la que no se trata solo de cubrir una cefalía, un ítem que tenga que darse al amigo o que se tenga que dar al correligionario político. Pienso que estos cargos de experiencia y de especificidad técnica en el manejo de la comunicación social debe realizarse a través de minuciosos concursos de méritos y exámenes de competencia para contar, para reclutar, para tener al mejor recurso humano en el manejo de la comunicación, porque este profesional integral, este profesional de perfil amplio va a desarrollar verdaderas políticas, verdaderas estrategias, verdaderos planes de comunicación que van a ir en beneficio de la institución. Por tanto, una empresa, una institución pública, cuando aprueba y permite se apruebe un presupuesto para que un departamento de comunicación esté bien conformado, lo que está haciendo no es un gasto, lo que está haciendo es una inversión, porque los réditos en el manejo de la comunicación interna, que en suma es tener un clima organizacional adecuado, pertinente, con entendimiento, con involucramiento, será el resultado de ese trabajo. Y por otro lado, la comunicación externa, contar con profesionales de la comunicación que permitan difundir, que permitan proyectar la mejor imagen posible de la institución o de la empresa, también dará un rédito altamente importante. Por ello, las instituciones y las empresas que invierten en un departamento de comunicación bien conformado, yo creo que lo que están haciendo es potenciar la imagen interna y externa de la institución. Aunque no siempre eso ocurre, ¿no? Conozco en el gobierno autónomo municipal de Sucre, me enteré que existen muchos, por decir mínimamente unos 20 comunicadores sociales, que me parece una exageración cuando debiera centralizarse la comunicación en una dirección
principal, y la crítica también va para nuestra universidad. Tampoco en la universidad tenemos una dirección de comunicación que establezca las políticas comunicacionales que se deben llevar adelante en toda la universidad, llámese unidades facultativas, direcciones de carrera, etcétera, etcétera. En el gobierno autónomo municipal ocurre lo propio, y esa es una crítica eminentemente constructiva, porque con ese recurso humano se puede potenciar aún más la comunicación y sobre todo los trabajos importantes que desarrolla el gobierno autónomo municipal en la ciudad de Sucre. Precisamente a raíz de ese último comentario, esa comparación que hacía entre dos instituciones muy grandes e importantes en la ciudad, como es la alcaldía, el gobierno autónomo municipal y la universidad, ¿cómo evalúa usted el actual panorama o el campo de desenvolvimiento de la comunicación institucional en Sucre, tanto en lo público como privado? ¿Ha mejorado? ¿Está por buen camino? Hablaba de algún tipo de exageración, una institución que cuenta con exagerado número de personal y no tiene los beneficios o los resultados que se espera, y otra institución que es grande, tiene su propia carrera de comunicación, pero no cuenta con una dirección especializada que pueda manejar de manera profesional el ámbito comunicacional. Yo considero que ha mejorado, sin lugar a dudas, por cuanto las autoridades que cumplen funciones en instituciones públicas o que cumplen funciones en empresas privadas se dan cuenta que el manejo responsable, que el manejo profesional de la comunicación social para la empresa, para la institución, va a ser siempre de gran importancia, que se va a medir, que se va a poder evaluar. En esta tarea es importante realizar un diagnóstico de la situación que se empieza, y luego de un quinquenio o por lo menos un año o 2 años de gestión hacer una evaluación de cómo ha mejorado. Yo podría decir que desde la década de 1980, aproximadamente 85, 88, en la que incursionamos en esta labor, ha mejorado enormemente, sin descartar y valorar el trabajo de algunos comunicadores sociales empíricos que hasta el momento siguen realizando tareas altamente importantes. Esta es una profunda reflexión para los profesionales de la comunicación social, egresados y titulados de la carrera de comunicación social, que no deben conformarse con una licenciatura, sino deben profundizar en especialidades a través de diplomados, maestrías y, por qué no, doctorados en ciencias de la comunicación, que les permita cualificar, que les permita mejorar su formación. En esa medida, yo considero que las instituciones actualmente cuentan con jóvenes profesionales, comunicadores sociales, que están respondiendo a los retos que la comunicación social les brinda. Esto en la medida en la que también las autoridades jerárquicas sepan valorar el trabajo del comunicador social y no subutilicen a profesionales de la comunicación en otras tareas que no son las de su especialidad y que les den tareas que no les corresponde. El profesional de la comunicación social es tan competente, es tan capaz y tan valioso como cualquier otro profesional de las otras disciplinas del saber humano. La comunicación institucional, un área de la comunicación social muy apasionante e interesante que hoy día estamos conversando con el doctor Rodolfo Mérida en esta aula libre. Permítanos una breve pausa y enseguida retornamos. Estás escuchando Aula Libre.
Estás escuchando Aula Libre. Muchas gracias por continuar en sintonía de Radio San Francisco Online. Continuamos con la presencia del doctor Rodolfo Mérida Rendón, conversando acerca de lo que es la comunicación institucional relacionada sobre todo al ámbito académico. Doctor, una pregunta de rigor. A partir de esta última gestión del gobierno del presidente Evo Morales, se ha creado el Ministerio de Comunicaciones. Desde mi punto de vista, una medida muy acertada. Pero usted como profesional, como docente, como académico, como ex funcionario público, ¿cómo evalúa el funcionamiento de este ministerio y sus demás dependencias? Incluso se ha hablado de la creación de una dirección de redes sociales, pero creo que hasta ahora muy poco o nada se ha hecho al respecto. Es una gran oportunidad para los profesionales de la comunicación social y dependerá mucho de las políticas de Estado, cómo se enfoca el trabajo en el Ministerio de Comunicación Social. Todos los gobiernos, inclusive los gobiernos dictatoriales, manejaron la comunicación porque son conscientes que quien tiene un manejo adecuado de la comunicación y que quien tiene la información oportuna tiene el poder. Hoy las redes sociales han invadido muchísimo este escenario, para bien en muchos casos y para mal en otros, por el manejo quizás irresponsable que pasa por la falta de formación y la falta de educación del pueblo boliviano. Los gobiernos de turno, e incluido este que ha tenido la gran oportunidad, la gran posibilidad de tener tantos recursos económicos, no ha sabido invertir como los otros en educación. Y el nivel de desarrollo de un pueblo se mide a través de su educación. Si tuviésemos profesionales y no profesionales con un alto nivel de formación, con una educación que nace desde la cuna, desde el hogar, no tendríamos que estar conociendo cada día, cada vez, hechos de corrupción, hechos que laceran y lastiman el sentimiento humano. Pero eso como un preámbulo. Un ministerio de comunicación es siempre algo positivo, es algo muy bueno y una gran oportunidad para quienes tienen la posibilidad de llegar al cargo más alto que tendría que aspirar un comunicador social, ser ministro de esta cartera de Estado. Debajo de él existen muchos otros profesionales de la comunicación que van a planificar, que van a elaborar planes estratégicos, no solo para coadyuvar en la labor del gobierno, sino fundamentalmente para coadyuvar en la imagen pública del Estado boliviano. Yo no soy partidario de que el gobierno tenga medios de comunicación exclusivamente solo para su servicio. Yo considero que los medios masivos de comunicación, y entre ellos todos los medios del Estado, son del Estado, del pueblo boliviano, no son patrimonio del gobierno de turno. Y en esa medida, si bien es cierto que un ministerio de comunicación de la Presidencia del Estado Boliviano Plurinacional debe desarrollar planes y estrategias comunicacionales para el gobierno, no es menos evidente que debe trabajar en procura de brindar una información más equilibrada a la población boliviana, dando oportunidades no a los políticos de la oposición, dando oportunidades a las otras instituciones del Estado que, sin estar vinculados a la actividad política partidaria, piensan diferente, tienen otro tipo de visión y análisis sobre la situación en el Estado boliviano, en el país. Y entonces esta posibilidad permitiría no solamente a los comunicadores sociales, sino al pueblo boliviano de utilizar estos medios masivos de comunicación y a través de las nuevas tecnologías de esta emisora, de esta radio San Francisco Javier Online, que se escucha a través de los mecanismos que nos permite el Internet, podamos crecer, podamos hacer ciencia, podamos decir nuestra verdad y podamos con libertad de opinión decir lo que pensamos y lo que creemos para construir un mejor país, para construir una mejor sociedad a la cual todos nos debemos. El tema de las redes sociales, doctor.
muy controversial en estos tiempos. Las redes sociales, el manejo de estas herramientas 2.0 son pues ahora una gran ayuda en la comunicación institucional, pero ¿se lo utiliza de buena forma, de mala forma? ¿Cómo lo ve aquello? Esto está ligado estrechamente a lo que señalaba hace unos instantes, la educación. El tema ético, el tema deontológico, el tema conciencial. Por un lado, este aspecto es fundamental. La educación que viene desde el hogar, desde la cuna. Pero a eso debe sumarse la formación a través de la instrucción que se recibe en el manejo de estos mecanismos modernos de la comunicación. Y ahí surge una gran interrogante. Un derecho constitucional, un derecho sagrado, es el derecho a la información. Y otro derecho constitucional, un derecho sagrado también, es el derecho a la privacidad, a la intimidad. Lamentablemente, por falta de educación, por falta de formación, por falta de ética, existen personas que bajo el anonimato, y esto es lo peligroso, bajo el anonimato dañan la dignidad de profesionales, de mujeres, de personas, de instituciones, de familias. Y esto es algo pernicioso, esto es algo malo en lo que el Estado y cualquier gobierno en el mundo debe trabajar para desarrollar estrategias que permitan penalizar, perseguir y castigar este tipo de actitud. No se puede desprestigiar y destrozar a una persona, a una institución bajo el anonimato. Si es que existen pruebas documentadas y si es que existe un referente, un autor, una persona que se identifica para hacer esa denuncia valiente, qué importante que las redes sociales coadyuven en esta labor, pero que el afectado, sea persona natural o jurídica, tenga la posibilidad de defenderse, tenga la posibilidad de decir su verdad y que exista esta contrastación que nos brinda la modernidad en el manejo de las redes sociales y que la población sea la que juzgue. Pero cuando esto viene desde el oscurantismo, desde el anonimato, por mucho que tenga algo de veracidad, totalmente se desvirtúa frente a un hecho que no tiene fuente, que es un anónimo, y un anónimo no puede ser creíble bajo ninguna circunstancia, pero causa daño, y ese daño en muchos de los casos es irreversible. Para ir finalizando, doctor, usted está pronto a publicar, a presentar un nuevo libro. Si no me equivoco, es el primero en el área de la comunicación, porque en Derecho ya tiene bastante experiencia, bastante bibliografía. Es un libro dedicado a la comunicación institucional, más propiamente dicho. Quisiera que nos pueda dar un pantallazo de lo que va a ser, cuál es el nombre, para que la gente ya pueda tener una expectativa y poder esperarlo. Yo soy un privilegiado y un agradecido a Dios, a la vida y a la democracia, porque a lo largo de muchos años me ha permitido trabajar en medios masivos de comunicación, tanto en radio, en prensa, en televisión y también, como contaba, dentro de la comunicación institucional. Eso en mi experiencia como comunicador social. Y también soy un agradecido en la misma medida porque me ha permitido trabajar durante más de 25 años continuos en labor ininterrumpida en diferentes cargos en el Poder Judicial, hoy órgano judicial. Y conjuntamente ese tiempo he desarrollado siempre la labor docente. Pero esa experiencia de tantos años en la práctica me ha permitido ser docente titular en dos asignaturas que están vinculadas, la una al derecho y la otra a la comunicación social. En derecho, ser docente titular por más de 25 años en San Francisco Javier de la materia de Derecho Procesal Orgánico, Ley del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional y Ministerio Público. Y por el otro lado, esa experiencia en medios masivos de comunicación social me ha permitido ser docente titular
en la carrera de Comunicación Social de San Francisco Javier, impartiendo la asignatura precisamente de Comunicación Institucional. Por ello es que en el trabajo íbamos siempre cada año acumulando más información, y no solamente el criterio del manejo de la comunicación institucional de otros autores nacionales o internacionales, sobre todo, que han tenido experiencia en otros países, sino fundamentalmente la experiencia, no solo teórica, sino práctica, de lo que hemos vivido en el manejo de la comunicación institucional. Nos ha permitido ir mejorando este texto que manejábamos y que ahora estamos poniendo a conocimiento y a disposición de las autoridades universitarias de San Francisco Javier, para que previa verificación por el comité editorial este libro pueda ser impreso y en esta gestión ya sea de beneficio para los estudiantes de cuarto año de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de nuestra universidad. El libro entonces es la experiencia vivida a lo largo de años en el manejo de la comunicación empresarial, la comunicación institucional, y fundamentalmente busca capacitar al recurso humano del cuarto año de la carrera de Comunicación Social en esta apasionante temática y en este apasionante desafío del manejo comunicacional en una institución, con todo aquello que les he dicho es integral, pero fundamentalmente en dos áreas: manejar la comunicación interna para permitir que el recurso humano que trabaja en una institución esté bien capacitado y bien involucrado en las políticas, en los planes objetivos de la institución. Y por otro lado, la comunicación externa, para que el comunicador social proyecte a través de los medios que la comunicación le permite la mejor imagen posible de la institución, de la empresa, en el contexto local, nacional, internacional inclusive. Cómo a través de todos aquellos mecanismos y estrategias que están claramente identificados y explicitados en el libro, y que en esta entrevista solo puedo hacerles esta introducción, invitándolos a ustedes en su momento a la presentación oficial de este trabajo, de este aporte a la comunicación social de mi universidad. De seguro será un material de mucha utilidad, no solo para los estudiantes de la carrera, sino para todos los profesionales de la comunicación, aquellos igual que están trabajando ahora en ese rol, y pues va a ser un libro de mucha ayuda y consulta para poder mejorar su trabajo. Doctor, gracias por estar presente en esta aula libre. De seguro le vamos a estar invitando para otros programas y conversar de muchos otros temas, no solamente como su experiencia en el ámbito de la comunicación, sino también como abogado. Un mensaje final a la comunidad universitaria. En este espacio Aula Libre, que lo dirige acertadamente y con una capacidad profesional de prestigio, un gran amigo que fue mi alumno y ahora es mi colega, Magíster Richard Matienzo, mi sincera felicitación. Sé que es un profesional joven pero muy competente, que está permanentemente innovando. Para mí esta es una novedad. Jamás en mi formación como comunicador social y como abogado pensé estar en un programa a través de estos medios que la tecnología nos los permite, vía online, de tal suerte que yo aprovecho esta oportunidad para mandar un mensaje a la juventud estudiosa. Es fundamental e importante que asuman un reto en el compromiso que han asumido, que han tomado con sus padres, pero fundamentalmente con sus conciencias y con la patria. No deben en ningún momento descuidar el estudio. El estudio es lo que les va a permitir superar muchos vacíos que quizás se presenten, y no olviden que la educación es trascendental y que uno nunca deja de aprender hasta el momento que expira su existencia humana. Muchísimas gracias, Richard, muchísimas gracias a todos quienes nos han seguido en este espacio. Las gracias eternas a usted, doctor, y a ustedes, queridos radioescuchas. Por hoy cerramos esta sesión de Aula Libre. Hasta el próximo encuentro. Estás escuchando Aula Libre. La
la Unidad de Comunicación Digital de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, tuvo el agrado de presentar Aula Libre, Educación sin Fronteras, un programa sobre educación superior, investigación e interacción.